Quizás el mayor fracaso del pontificado de Francisco, el que ya nadie puede ocultar, es precisamente la crisis de vocaciones. Los números hablan por sí solos, pero lo que realmente deja sin palabras son las soluciones que hoy se proponen, ideas que hacen estremecer y que revelan el verdadero proyecto de esta nueva iglesia para el futuro. Hay un sacerdote en Irlanda que con una sola frase lo dejó todo claro. Mira este vídeo hasta el final para descubrir qué está pasando realmente. Que la iglesia está atravesando una crisis vocacional es ya un hecho evidente. No es solo una cuestión de números, sino de identidad. Hoy en día, cada vez son menos los jóvenes que eligen entrar en el seminario, y quienes lo hacen con una motivación clara: vivir el sacerdocio de forma plena, profunda y enraizada en la tradición. Quieren la sotana, quieren la misa en latín, quieren hablar del pecado, quieren volver a poner a Dios en el centro, sin compromisos. Y aquí es donde está el cortocircuito, porque a medida que la base se va reduciendo, la respuesta a esta crisis que viene de ciertos ambientes eclesiales no es un retorno a lo que siempre ha funcionado: doctrina sólida, liturgia sagrada, sacramentos vividos con fe, sino un intento de cambiar la naturaleza misma del sacerdocio. En lugar de escuchar a esos jóvenes que llaman a las puertas de los seminarios con el deseo de servir como siempre se ha hecho, tratamos de transformar la crisis en un pretexto para introducir novedades que nada tienen que ver con la fe transmitida por los apóstoles. Según datos oficiales recién publicados en el Anuario Pontificio 2025, la Iglesia Católica se enfrenta a una de las crisis vocacionales más profundas de la era moderna. Aunque la población católica mundial sigue creciendo, más de 1.400 millones en todo el mundo, un aumento del 1% anual, la realidad es que las vocaciones no siguen ese mismo ritmo. Si valoras nuestro servicio de divulgación y crees en los valores de la verdad y la transparencia, compra un supergracias. Cada contenido requiere compromiso, estudio y dedicación, y nuestro trabajo es íntegramente autofinanciado. Su apoyo nos ayuda a continuar con esta misión. Gracias de todo corazón. Entonces, ¿cuáles son las soluciones propuestas a esta evidente crisis? En Irlanda, un sacerdote recientemente generó tensiones con un discurso que, al examinarlo más de cerca, dice más de lo que él mismo quizá pretende. Frente a la realidad de seminaristas jóvenes, serios y devotos, que quieren vestir la sotana, celebrar la misa tradicional y hablar con franqueza del pecado y de la salvación, su respuesta fue desconcertante: mejor no tener sacerdotes que tenerlos así. Es una afirmación que suena paradójica, pero refleja un sentimiento difundido en ciertos círculos eclesiales. Esto no es solo una opinión personal, sino una lógica que se va abriendo paso. Una lógica que, si bien se declara preocupada por la crisis de vocaciones, en realidad rechaza las únicas vocaciones que florecen, las vinculadas a la tradición. El problema ya no es la ausencia de sacerdotes, sino su demasiada ortodoxia. Y así llegamos al punto de preferir iglesias vacías en lugar de iglesias dirigidas por sacerdotes que creen en lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Es una posición difícil de entender excepto a la luz de un proyecto de ruptura más amplio. Lo que se busca no es continuidad, sino sustitución. El objetivo no es salvar el barco, sino construir otro desde cero, incluso a costa de dejar que se hunda el que lleva navegando 2000 años. Es en este clima donde toma forma la paradoja. En nombre de la renovación, se rechaza lo que está vivo. En nombre de la inclusión, se excluye a quienes verdaderamente creen. En nombre de la sinodalidad, se silencia la tradición. La paradoja se agrava cuando se escuchan otras soluciones,
propuestas por algunos sectores de la Iglesia. En lugar de valorar las vocaciones auténticas, se piensa en desvirtuar la naturaleza misma del sacerdocio. Ya no hablamos de formar sacerdotes, sino de abrir el acceso al ministerio a cualquier persona, incluso a aquellos que, según 2000 años de fe ininterrumpida, no pueden ser ordenados. La idea de ordenar mujeres, presentada en tono de emergencia por obispos como el de San Galo en Suiza, se plantea como una salida. ¿Pero de qué? ¿De la tradición? ¿De lo sagrado? El resultado es un doble cortocircuito. Por una parte, se rechazan vocaciones auténticas porque son demasiado tradicionales. Por otra, se buscan soluciones que rompen abiertamente con la enseñanza constante de la Iglesia. No volvemos a lo que siempre ha generado santos y misioneros, sino que apuntamos a algo que la Iglesia nunca ha reconocido como católico. Se habla mucho de escuchar y discernimiento, pero solo se escuchan ciertas voces. Los sacerdotes jóvenes que piden poder celebrar la misma misa de siempre, confesar más a menudo, hablar claramente desde el púlpito, son vistos con sospecha. Es como si el clericalismo hubiera vuelto a ponerse de moda, pero en una nueva versión, un clericalismo progresista, que impone silencio y límites a quienes se atreven a profesar la fe católica en su totalidad. Mientras tanto, se multiplican los eventos sinodales, las asambleas y las consultas interminables. Todo se expande, se pospone, se transforma en proceso. Pero mientras el debate continúa, las parroquias se están vaciando, las vocaciones se están disminuyendo y la identidad católica se está disolviendo. ¿Es esto realmente renovación? ¿Es esta realmente la Iglesia del futuro? Por eso ya no podemos hablar simplemente de crisis de vocaciones, como si fuera un fenómeno aleatorio o natural. Esta no es una crisis como las demás. Es una crisis deseada, favorecida y mantenida. Porque en el fondo, lo que realmente asusta a ciertos sectores de la Iglesia no es el vacío de los seminarios, sino el retorno a la fe integral. El verdadero escándalo, para algunos, no es la apostasía silenciosa que avanza en Occidente, sino el joven sacerdote que recita el rosario, celebra ad orientem y habla del infierno. Y este es precisamente el punto que muchos evitan abordar. La tradición funciona. Donde se conserva, donde se celebra con dignidad la liturgia antigua, donde se predica con claridad la doctrina y se vive con coherencia, nacen vocaciones. No en masa, por supuesto, pero con una intensidad y una fidelidad impresionantes. Por eso, quienes hoy insisten en querer cambiarlo todo, deben enfrentarse a un hecho cada vez más evidente. Lo que resiste, lo que atrae, lo que aún genera vida, es precisamente lo que ha sido dejado de lado. Y mientras se prepara con entusiasmo el próximo gran evento sinodal, proyectado hacia 2028, con sus agendas y documentos, el mayor peligro sigue siendo el del vacío. Un vacío espiritual, litúrgico, vocacional. Un vacío que no surge por casualidad, sino como consecuencia directa de una elección, la de distanciarse de lo que la Iglesia siempre ha hecho, fingiendo que el problema está en otra parte. ¿Qué opinas? Si te gustó el vídeo, comenta Amén. Que Dios te bendiga.